Hola queridos y queridas estudiantes de primero medio. Bueno, hoy día vamos a continuar con nuestro trabajo e investigación que tiene que ver un poco con la historia de las poblaciones, que tiene que ver un poco con la historia de la periferia y también tiene que ver con la historia de del arte y la reproducción de cosas. Digamos, vamos a vincular el grabado con la problemática de la vivienda en Chile, así que presten atención a la siguiente presentación. Bueno, en particular el día de hoy lo que vamos a hacer es estudiar la gráfica chilena, que se dio un poco más amplio, pero vamos a estudiar específicamente lo que se dio entre el 60 y 1973. Pero para eso primero nos vamos a recluir un poco hacia el propósito del arte, hacia para qué sirve el arte. Bueno, aquí los que estuvieron en clases pudieron participar en esta discusión y curiosamente predominó una respuesta que es un poco clásica, digamos, que es entender el rol del arte relacionado con la expresión de sentimientos. Digamos que es una cosa que está, digamos, muy difundida sobre todo en los colegios. Pero la verdad es que esto es objeto de debate hace muchísimo tiempo en la obra de arte y en la teoría estética y la teoría del arte en general, que ¿cuál es el propósito de esto? Hay quienes plantean que es la búsqueda de la belleza, de lo bello, otras personas que lo ven desde el punto de vista de la cultura, que es un aporte cultural, la expresión de emociones, por supuesto. Hay gente que lo ve desde el punto de vista más decorativo, desde el área más del diseño. Otras personas como los constructivistas rusos hablaban de hacer cosas útiles y funcionales, también dentro como el área del diseño industrial. Sin embargo, otro de los elementos que se puede aportar a este debate es que, por ejemplo, hay gente que pensaba y sigue pensando que el arte tiene que estar en la punta de lanza de las problemáticas sociales, cosa que no deja de ser interesante. De esta manera, nosotros podemos ver, por ejemplo, el origen de la gráfica chilena o el cartel chileno, particularmente vinculado al proceso electoral de la Unidad Popular, que culmina con la elección de Allende en 1970, pero también está muy asociado a los movimientos sociales y tiene su origen anterior, se basa gráficamente en el constructivismo ruso, el cartel español que estudiamos, el cartel cubano que lo vamos a dejar para otro momento. Esto es en el contexto de la migración campo a la ciudad, en el proceso de industrialización, de la reforma agraria y todos los cambios sociales que se vivieron en Chile en la década de los 60, también de los 50, pero que digamos que se materializan en bloques políticos muy potentes y que también se materializa en la creación de las poblaciones de la periferia, que es donde habitamos. De esta manera era común ver este tipo de aglomeraciones políticas, digamos que tiene bastantes similitudes con lo que ocurre hoy en día, como que son momentos donde la política se pone exacerbada, se pone efervescente, se pone intensa. Entonces aquí, por ejemplo, Salvador Allende y la Unidad Popular encabezaron este movimiento político, como también el Partido Nacional, Patria y Libertad, entre otros políticos, encabezaron como la contraparte, digamos. Eh, bueno, y este fue el momento de que los artistas tomaron posición, muchos artistas chilenos tomaron posición por la Unidad Popular y generaron una gran cantidad de propaganda política. Ahora, la propaganda política, yo creo que estamos familiarizados porque vivimos rodeados de ella durante el proceso eleccionario que se ha vivido el último tiempo, pero en particular la propaganda es promoción de una idea o ideología política. Y se diferencia de publicidad porque no te quiere hacer comprar nada, sino que te quiere hacer tomar una postura. Y la propaganda existe independiente del color político. En particular, nosotros vamos a analizar la gráfica social a la Unidad Popular porque la verdad estuve buscando, estuve investigando y no encontré una gráfica asociada a la derecha más allá de un par de como carteles con puras letras o símbolos. De todas maneras, lo dejo como algo pendiente, lo voy a investigar en mayor detalle. Pero en particular, vamos a quedarnos con la obra de estos dos hermanos, que es Antonio y Vicente Larrea.
que fueron pioneros en la creación de carteles políticos que visualizaban determinadas problemáticas sociales. Entonces, voy a quedarme con esto que estuvimos analizando en clase en detalle, que son la identificación de la problemática que apunta un determinado cartel o afiche. En particular vimos este afiche que es de una promoción de una película que dice acá, ya no basta con rezar, y en él se ve a este cura con la piedra en la mano. Lo que digamos que se discutió en clases es que era la postura de tomar acción, de que no bastaba con la cadena de oración, de prender una velita y pedir por alguien, sino que había que tomar medidas reales que tuvieran un impacto directo en la sociedad. De esta manera, por ejemplo, se desarrolla la doctrina social de la Iglesia, que tenía una participación activísima en poblaciones. Posteriormente, en la dictadura, estaba la Vicaría de Solidaridad, que tuvieron una gran participación para denunciar las violaciones a los derechos humanos, etc. Pero la idea era tomar acción. O lo mismo ocurre acá cuando se estaba divulgando esta idea de la nacionalización del cobre, que partió con Frei Montalva y terminó en el gobierno de Allende, donde se aprueba unánimemente, o sea, fue algo transversal de izquierda a derecha, que el cobre tenía que dejar de ser de empresas privadas norteamericanas, como la Anaconda Copper Company, para pasar a ser chileno. Esto fue un proceso bien importante que, digamos, que buscaba cierta unidad en todo el país. Por eso en esta obra, por ejemplo, se pueden ver médicos, pescadores, carabineros, curas, arquitectos, guasos, gente de campo, niños, adultos, viejos, se ve todos representados ahí sobre las barras de cobre. O, por ejemplo, esta idea de preocuparse por la infancia, que se empiezan a hacer políticas reales como, por ejemplo, el medio litro de leche que se entrega hasta el día de hoy en los consultorios, o esta idea de fomentar la producción, de que solamente un país industrializado, solo un país productivo, era un país que iba a entregar riqueza a todos sus ciudadanos. O, por ejemplo, ya que estamos hablando de la vivienda, vemos este tema de los trabajos voluntarios, donde salen estos dos pajaritos construyendo un nido. Digamos que se promovía esta idea de que era un esfuerzo colectivo, esta idea de construir una sociedad mejor y más justa. De nuevo aquí el tema de los trabajos voluntarios, o aquí esta promoción de la Universidad Técnica del Estado, actual USACH. Bueno, el tema es que vamos a tratar de vincular todas estas ideas con las problemáticas de la vivienda que hoy en día se viven en Chile. Y para eso vamos a ver el siguiente video, que tiene que ver con la creación de parte de las poblaciones que están hoy en día en Bajos de Mena, en Puente Alto. Así que prestemos mucha atención y veamos. En el invierno de 1997, las fuertes lluvias dejaron al descubierto la mala calidad de la construcción de un conjunto de viviendas sociales en la comuna de Puente Alto. 620 familias fueron las protagonistas de un caso conocido como el de las casas Copeva. En junio de 1997, un temporal azotó la región metropolitana. A principios de ese mismo mes, un grupo de familias de Puente Alto recibió las llaves de sus viviendas sociales. El sueño de la casa propia se hacía realidad, pero las fuertes lluvias dejaron al descubierto serias deficiencias en la construcción del conjunto habitacional Ferroviarios. La empresa a cargo del proyecto se llamaba Copeva. Que ocurre que estas viviendas, siendo viviendas sociales, financiadas con el subsidio habitacional, estaban mal construidas. Y todas, absolutamente todas, sufrieron filtraciones por los techos y las murallas, porque los materiales usados no eran los que correspondían para la zona. 3 años después del temporal que dejó serios daños en la villa Ferroviarios, los dueños decidieron demandar al Ministerio de la Vivienda, al Serviu y a la Municipalidad de Puente Alto. Bueno, lo que vimos aquí tiene que ver con la, digamos, solución habitacional que había dado en esa época, en 1997, el gobierno de Frei, de la Concertación, de la democracia cristiana,
a la problemática de la vivienda en Chile, que lejos de estar solucionada, había empeorado durante el pasar de los años. Así se crean bajos de Mena y se entregan estas casas Copeva que, como pudieron ver en el video, la calidad de construcción era por lo menos cuestionable, porque sin excepción todas no pasaron el invierno secas. Entonces el panorama que se veía era más o menos así. Bueno, posteriormente en el primer gobierno de Piñera comenzó una progresiva demolición de estos conjuntos habitacionales, de algunos de ellos, como pueden ver aquí hay uno abandonado completamente, vandalizado, al lado de uno que está completamente habitado. Y otros se demolieron para intentar hacer áreas verdes, proyecto que no se concretó en su mayoría. El tema acá es que, como vimos en la clase anterior, la problemática de la vivienda en Chile es antigua. Es antigua y se han intentado dar muchas soluciones. Como pudimos discutir en clases, no todas de ellas satisfactorias. Entonces la idea es que nosotros, teniendo conocimiento de esto, siendo habitantes de lugares como este, podamos visualizar la problemática, podamos representarla para darla a conocer, y por eso nosotros estamos vinculándolo con el cartel chileno, para que nos inspiremos en él. Entonces, vamos a desarrollar una propuesta más elaborada de este cartel. Por ahora la vamos a dejar solamente en dibujo. No es necesario pintarla todavía. Vamos a avanzar del boceto a la propuesta de obra. Bueno, y eso me lo envían por correo. Cualquier duda o comentario o reclamo o diferencia política que pueda tener, me la puede enviar por correo. Así que eso, que estén todos y todas muy bien. Quedo atento. Chao, chao.